Imagínate por un momento en los zapatos del judío religioso de la época de Jesús. Trata de imaginarte por un momento en ese lugar, en el cuerpo de esa persona. Se aproxima el día del año donde se celebra una ceremonia religiosa que has venido celebrando año con año desde tu niñez. Es tan similar, es tan familiar este evento que hasta te sabes de memoria ya los rituales que tienes que seguir antes de sacrificar a un animalito para el perdón de tus pecados. Y apenas terminas de sacrificar un cordero, ya estás pensando en el cordero que vas a sacrificar el siguiente año. Ya estás pensando en la posibilidad de que el cordero del próximo año sea aún más perfecto en apariencia. Y así se repite el ciclo año con año. Así empieza tu niñez, después tu juventud, después tu etapa adulta, después enseñas todo eso a tus hijos, les transfieres todo lo que tú has aprendido de cómo estar a cuentas con Dios. El ritual se vuelve tan familiar que comienza a perder su significado. Siempre lo mismo, siempre el mismo ritual. Siempre hay que ofrecer un sacrificio y todo termina con un final sangriento, con un animal muerto como recordatorio de que el próximo año hay que hacer lo mismo para obtener el perdón de pecados por un año más. La muerte del Cordero año con año es un recordatorio de que tú un día también vas a morir y que tu final será tan desesperanzador como lo fue para el Cordero del sacrificio de ese año. Siempre lo mismo. Un final que termina en la muerte de un animal y cada año se repite el ciclo. Todo se comienza a convertir en monótono. Todo tiene un final de muerte. Y yo me imagino, iglesia, que en la mente del judío devoto que tenía que pasar este proceso de hacer un sacrificio, en su mente la idea de pensar en la posibilidad de hacer un sacrificio que pudiera contar como suficiente para que el próximo año no tuvieran que pasar por la misma dinámica. Imagino que parte del propósito, iglesia, por el cual Dios estableció un sistema de sacrificios en el templo, tenía en parte esa finalidad. Provocar en los corazones del pueblo un anhelo de un mejor sacrificio con un final más glorioso. Un final que no termina en mortandad. Bueno, pues de ese tipo de final se trata nuestro texto esta mañana, iglesia. De un sacrificio de un cordero perfecto en verdad. Y con un final más glorioso. El título, iglesia, de mi mensaje esta mañana es este y lo tienes en la pantalla. Jesús, el Cordero de la Pascua, con un final glorioso. Se me ocurre cambiarlo en este momento. Jesús, el Cordero de la Pascua, con un final más glorioso. Iglesia, este es el estandarte de la fe cristiana. La resurrección, iglesia, es la obra maestra. Lo que hace la diferencia y lo que trae un mejor final que lo va a cambiar todo, que lo cambia todo. El apóstol Pablo, iglesia, lo pone en estas palabras en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. No tienes que ir para allá, te lo voy a leer. Y él dice esto. Le dice a los corintios: y si Cristo no ha resucitado, vana es en predicación y vana también la fe de ustedes. Este es Pablo hablando.
Y si Cristo no ha resucitado, les dice, Corintios, escúchenme bien, si Cristo no ha resucitado, vana es mi palabrería, vano es todo lo que yo hablo, vano es mi ministerio y también vana la fe que ustedes han puesto en la persona y obra de Jesucristo. Pero Pablo no lo dice como un aspecto a considerar, como que convénzanse bien si esto es verdad. Él lo está haciendo como una afirmación, esto es verdad. Y porque esto es verdad, esto no es vano. Y porque esto no es vano, por eso me gasto mi vida en la proclamación de este mensaje. Y mis palabras, mi saliva, todo mi ser, mis esfuerzos, todo lo que Dios me da y me dota para poder proclamar este mensaje, yo lo vivo por causa del mensaje, de esta realidad, de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y Juan el apóstol no creía tampoco que su predicación fuera vana. Por eso gastó su vida compartiendo de la resurrección a otros, para que como él pusiéramos nuestra esperanza en un mejor final, en un final feliz y glorioso que no termina en muerte, sino en vida, iglesia. Pero claro, para que haya resurrección de entre los muertos, lo primero que necesitamos, ¿qué es? Un muerto, ¿cierto? Necesitamos un muerto. Y de esto precisamente se trata la primera sección de nuestro texto esta mañana. Así que acompáñame nuevamente a leer Juan 17, 38, al final del capítulo, para encontrarnos con esta primera verdad. Juan 17, 38, al final del capítulo. Perdón, Juan 19, 38, al final del capítulo. Que dice esto: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar a los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Pusieron allí a Jesús. ¿Recuerdas la semana pasada? Vimos que si alguien tenía la certeza de que ese que estaba clavado en la cruz ya estaba bien muerto, eran sus ejecutores. Eran los expertos, a eso se dedicaban, era como su deporte. Su deporte era matar a los que el emperador romano o quien sea que fuera un oficial de alto rango les dijeran que tenían que poner a muerte. Tan seguros estaban que no le quebraron las piernas, ¿recuerdas? Que era parte del proceso de acelerar su muerte. Y de todos modos, por si las dudas, le pusieron una lanza en el costado y no solo salió sangre, sino agua, lo que les garantizaba que efectivamente estaba muerto. Y no solamente ellos se daban cuenta que estaba muerto, también sus seguidores, dice el texto. Sus seguidores podían testificar de la realidad de su mortandad, de que Jesús en verdad ya estaba muerto, que ese que había sido clavado en la cruz, que ese que dijo tetelestai, consumado es, lo vimos la semana pasada, en verdad ya había terminado su obra con su muerte. Y eso es lo que nos deja ver el texto, que el Cordero estaba muerto y listo para la sepultura. Y es lo que vemos en el texto. Ese es el primer énfasis del texto esta mañana, que el Cordero estaba muerto y listo para la sepultura, iglesia. ¿Y cuál es el punto? El subpunto bajo ese énfasis, que todos lo creían. Todos lo creían, aún sus propios discípulos. Y eso es lo que vemos en el texto. Vamos a volver a leer. Dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Entonces, ¿quién era José de Arimatea? Un discípulo de Jesús.
Y luego dice, nos da una descripción, un poco más de detalle de quién era este José de Arimatea. No solamente era un discípulo de Jesús, sino que lo hacía por secreto. ¿Por qué? Por medio a los judíos. O sea, podemos también imaginarnos que él seguía año con año el ritual, año con año el sacrificio. Estaba familiarizado con el judío y con las tradiciones judías. Seguramente conocía a muchos de los que administraban el templo y los rituales que se llevaban a cabo en el templo. Tenía miedo de cómo podían también tomar represalias en contra de él por ser un representante de aquel que decía ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en secreto hizo estas cosas. ¿Pidió a quién? A Pilato, al que dio la última palabra. ¿Recuerdas? Pilato mismo lo dijo. No sabes, se lo dijo a Jesús en su cara, no sabes que de mí depende que vivas o mueras. Él sabía con quién dirigirse para poder hacer esa requisición. Se acercó a Pilato para llevarse el cuerpo del Señor. Un cuerpo de un muerto, bien muerto. Tan muerto que había la necesidad de ponerlo en un lugar donde se pone a los muertos, que es una tumba. En otros pasajes se nos dice que la tumba le pertenecía a él, en otros evangelios. En otras palabras, estaba donando el lugar que él había propuesto para que él fuera sepultado o algún miembro de su familia. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Por qué es tan puntual? ¿Por qué es tan puntual Juan? ¿No era suficiente que dijera, pidió permiso y se lo dio? Y ya, lo demás lo asumimos, que lo tomó. No, Juan quiere enfatizar cosas, quiere enfatizar aspectos de la narrativa de la historia porque quiere que quede grabado en nuestras mentes que esto es verdad. O sea, no es que lo pidió y después se le olvidó que lo había pedido y lo dejó ahí. Y ya después no sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús. No, lo pidió y después fue y lo tomó. Quiere que quede bien grabado en la mente de la audiencia original y también de nosotros de este lado de la cruz, que efectivamente Él lo tomó porque ya se había cumplido su requisición y ahora lo que tenía en sus manos era un muerto, que había que meter a una tumba. Y eso es lo que Él hizo, se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Te das cuenta? Hasta en la forma de cómo comunica el texto. Se llevó un cuerpo, no se llevó a Jesús como tal, la esencia del espíritu de aquel que moraba en ese cuerpo. Porque recuerdas que ya vimos que Él entregó su espíritu. El detalle de cómo Juan narra su narrativa de la historia. Y dice, y Nicodemo, aquí estamos hablando de otro que también se convirtió eventualmente en un discípulo de Jesús. ¿Recuerdas en capítulo 3 del Evangelio de Juan? Esa conversación famosa que hasta a veces no sabemos de memoria, con este fariseo Nicodemo, religioso de influencia. Aquí está. Algunos de los frutos del ministerio del Dios hombre. Recordamos que veíamos que muchos creyeron, muchos decían haber creído, después estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pero había otros que en verdad creían. Eran los pocos, pero había otros. Y podemos ver no solamente a José de Arimatea, ahora vemos a Nicodemo, un religioso, un fariseo, alguien de influencia. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, lo vemos en capítulo 3 del Evangelio de Juan, vino también. Traían una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. En otras palabras, un seguidor, aunque no lo dice el seguidor de Jesús, un simpatizante del ministerio de Jesús, y quería honrar el cuerpo de Jesús. Quería honrar el cuerpo de su Señor. Así que hasta este punto, aunque no nos lo dice el texto, podemos asumir que eventualmente también Nicodemo fue uno de los propagadores del Evangelio de Jesucristo. Seguramente fue uno de los que sufrieron persecución en el libro de los Hechos, junto con todos los demás que fueron perseguidos después de la ejecución de Esteban. Trajo esto para cumplir con el ritual. Se necesitaban especias aromáticas, aceites para la preparación del cuerpo, como una forma de honrar ese cuerpo. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús
y lo envolvieron en telas con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces siguieron la costumbre del judío para sepultar, como si nosotros tuviéramos nuestras diferentes costumbres, y las tenemos, de qué es lo que hay que hacer cuando una persona muere. Algunos pasan un tiempo y los ponen en un lugar que llamamos el velatorio, y tenemos ahí a la persona por un tiempo como para dar el pésame a la familia, para recordar esos momentos. Ellos tenían también su ritual, aunque ellos esta vez aceleraron un poco su ritual. Dice, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y del huerto un sepulcro nuevo, que sabemos por otros textos de otros evangelios que era de José de Arimatea, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. En otras palabras, Jesús estrenaba ese lugar. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Te das cuenta? Este detalle no nos deja ver cosas, pero tenemos que leer más allá del texto, porque hace ver como que querían apresurar las cosas, ¿cierto? ¿Recuerdas que los líderes religiosos se acercaron a Pilato y básicamente le dijeron esto: vienen las fiestas, por favor, no queremos aquí polémica, no queremos distracciones, queremos sacrificar al cordero, queremos cumplir con el ritual? Y por eso es que querían que muriera pronto, no querían que él fuera un aspecto de distracción en el proceso de las festividades, de sacrificar ese cordero. Y por eso también aquí habla de la cercanía. Era necesario que lo llevaran a un lugar cerca, que todo se acelerara, que el proceso fuera rápido. Aún no sabemos si los discípulos de Jesús, podemos imaginarnos que estaban pensando: ¿por qué hay que ir a matar al corderito? Llévalo ahí cerca, ahí con José. Dile a José que nos preste. Tú, José, ¿por qué no donas? No, el fin es nuevo. Hay que matar al corderito. Hasta ese punto, más adelante Juan nos dice que todavía no se les había abierto mucho del entendimiento que tenían los propios discípulos. Todos lo creían, iglesia. Él estaba muerto y listo para la sepultura, y todos lo creían. Eso es lo que Juan nos quiere transmitir en esta sección. Que no nos quede la menor duda de que Jesús en verdad había muerto. ¿Por qué? Porque viene el engaño de aquellos que quieren suprimir la verdad con injusticia y nos van a querer convencer de que Jesús le dieron una pócima para que se viera como muerto, pero en verdad no estaba muerto. O parecía como muerto, como sucede que a veces sí hay personas que médicamente hablando los declaran muertos, pero en verdad es una enfermedad o algo que sucede en sus cuerpos que los hace ver como si en verdad estuvieran muertos, y después reviven, pero no es que resucitaron, es que esa enfermedad tuvo su efecto en sus vidas. Pero en el caso de Jesús no fue así. Lo envolvieron. Me imagino que lo hubieran asfixiado con esa envoltura, porque los envolvían todo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. O sea, así hubiera existido esa posibilidad de que Jesús hubiera tenido esa enfermedad, la asfixia lo hubiera matado. Pero no fue así, porque estaba muerto antes de ser envuelto, antes de cumplir con la costumbre de sepultar a un judío envolviéndolo con telas de lino. Ellos pensaban que en verdad había muerto. Seguramente en sus mentes hay que traer al cordero del sacrificio. Todavía no entendían las palabras de Juan el Bautista cuando él les dijo al inicio del capítulo 2, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el efectivo, Él es el bueno. Ese es el que estábamos esperando. Ese es el que anunciaban todos los demás sacrificios que habíamos venido haciendo año con año desde nuestros ancestros hasta hoy. Juan el Bautista lo entendía. Para entonces ya estaba muerto. Vamos a la siguiente sección, iglesia, para ver lo concerniente al énfasis 2 de nuestro texto esta mañana. Capítulo 20, iniciamos capítulo de versículos 1 al 10. Escuchemos la lectura. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más
prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto sobre las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras de que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron a sus casas. El segundo énfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana es este: el Cordero cumplió su promesa, resucitó al tercer día. El Cordero cumplió su promesa, resucitó al tercer día. En ese momento, si hubiera sido uno de los discípulos el que tuviera que poner un énfasis en el sermón, hubiera puesto: se nos perdió el Cordero, nos robaron al Cordero, nos lo escondieron. Pero ese no es el énfasis del texto, iglesia. El énfasis que Juan quiere dejar en el texto no tiene nada que ver con la pérdida de nada ni de nadie. Tiene que ver con el milagro de la resurrección, con el milagro de que Dios en verdad es fiel a sus promesas y cumple su palabra. El Cordero cumplió su promesa, Él lo predijo, Él ya se los había venido diciendo. Él lo dijo, ¿recuerdas la narrativa del Evangelio de Juan cuando tuvo esta discusión, esta alegación con los judíos que le decían: ¿ya viste el templo? ¿Ya viste el templo? Y él decía: ¿quieres hablar del templo y de la presencia de Dios? Yo soy el templo. En mí radica la presencia de Dios. Y yo voy a destruir este templo y lo edificaré ¿en cuántos días? En 3 días. Aquí se estaba cumpliendo esa promesa de Jesús. ¿Cuántos días habían pasado hasta este punto después de que Él había entregado su espíritu por muerte de cruz? 3. El primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo. Así que si te preguntas por qué celebramos la cena del Señor, por qué nos reunimos los domingos los cristianos, tiene mucho que ver con esta idea. De que el día que celebramos lo más glorioso de lo que Jesús vino a mostrar en medio de su predicación, en medio de su ministerio, que es la resurrección misma, es el día que escogemos para reunirnos. No que fuera pecado que lo hiciéramos otro día. Hay iglesias que son legalistas, que para mí ni iglesias son, que escogen un día y que si no lo haces en ese día ya estás pecando. La Biblia no enseña eso. Si fuéramos a ponernos tan estrictos a ese nivel, entonces tendría que ser el domingo, no el sábado o otro día. Pero otra vez, el religioso, ¿en qué se pierde? En la paja. Es verdad, es que bueno que sabemos y nos podemos imaginar por el texto cuál fue el día en que resucitó nuestro Señor, que fue un domingo. Pero Jesús no nos pide que adoremos el día, sino que adoremos a la persona y que conmemoremos el evento de la resurrección. Que celebremos el poder de Dios sobre la muerte misma. Eso es lo que celebramos. Ahí es donde encontramos nuestra identidad. Eso es lo que tenemos que creer. Es lo que nos hace cristianos, creer en ese milagro, en esa obra, que Jesús venció a la muerte. Que su sacrificio fue acepto a los ojos de Dios, que su sacrificio era mejor, que el Cordero en verdad cumplió su promesa y resucitó. Pero la triste historia hasta este punto de la narrativa de Juan es que nadie lo creía. Nadie lo creía. Juan lo creía hasta antes de la segunda vez que entró, porque después dice que él creyó, ¿cierto? En versículo 8.
En versículo 8 dice que Juan, el que había llegado primero al sepulcro, dice, también entró el otro discípulo que había llegado, refiriéndose a él mismo, y vio y creyó. Hasta ahí, hasta ese momento, tenemos al primer creyente en la resurrección. El primero. Antes, no, porque si no, no hubiera corrido. Era tan incrédulo que le ganó la carrera a Pedro. Quería ver seguramente, digo, eso no lo dice el texto, esas son mis añadiduras, quería ver seguramente si alcanzaban a agarrar a aquellos que estaban llevándose el cuerpo, tal vez. A ver si los sorprendemos con las manos en la masa, como diríamos por ahí. Pero no fue así. Hasta ese momento Juan también era un incrédulo de la resurrección. Había escuchado las palabras de Jesús, cosas que no entendía, y ahí mismo lo confiesa. ¿Te das cuenta? Aquí él no está diciendo... Obviamente, la que descubre que Jesús no está en el sepulcro, ¿quién es? María, ¿cierto? Ella no creía. ¿Cuál fue su primera, lo primero que razonó en su mente? Se lo robaron. Estos fariseos, de veras que no tienen, ¿cómo diríamos por ahí? Sí, no tienen llenadera. No, de veras que, o sea, no encontraba yo creo palabras de expresar hasta dónde era su odio por el ministerio de Jesús. Ya lo mataron, ya déjenlo en paz, que descanse en paz. Seguramente pensó María. No, pero se lo robaron. Voy a avisar a los discípulos. Y los discípulos seguramente, igual que María, con la incertidumbre, ¿ahora dónde se lo llevaron? Vamos a ver qué pasó. Vamos a empezar a hacer preguntas, seguramente dijeron. Porque ellos creían en verdad, más bien no creían que Él había resucitado. Yo no me imagino Jesús en ese momento, si fuera uno de nosotros, que no fuera el Dios hombre, te desesperarías. Por Dios, 3 años discipulándolos para que creyeran por lo menos esta parte de la historia. Y todos con la angustia, con la tristeza, con el caos. Aquí hay caos. ¿Puedes ver el caos de la historia? La tumba abierta, voy, les aviso, vienen, entra el primero que gana la carrera. Y ve allí el lugar, las envolturas que estaban puestas allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús. Pero checa el detalle que da Juan de la historia, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Te imaginas? Jesús paciente con los discípulos, dándoles pistas, resucitando, y seguramente Él con sus manos de un cuerpo resucitado, enrollando ese pedazo de tela, como para darles una pista. No me robaron. ¿Quién que roba un cuerpo se toma la atención de enrollar? Y más cuando los judíos tenían una tradición de tocar el cuerpo de un muerto, era inmundo. Era inmundo la idea de tocar el cuerpo de un muerto. Tenían que pasar por un ritual de limpieza, de purificación. Y mucho menos iban a tocar un cuerpo cuando venía el día de la Pascua, donde se querían ver mejor. Era el día donde hay que guardar mejor las apariencias, la religiosidad, para que Dios acepte todavía mejor el corderito. No creían, nadie lo creía. El único que creyó y empezó a creer, lo vemos en versículo 8, ya lo acabamos de leer, fue Juan. Vio y creyó. Fue al primero que se le prendió el bombillo, iglesia, el apóstol Juan. Él ya creyó. El énfasis de su evangelio ha venido siendo ese: creer, creer, creer. Cree en Jesús y vivirás. Pero luego dice, porque todavía no habían entendido las Escrituras. ¿Te das cuenta? Todavía no habían. Ya no se incluye. Él ya no se incluye en la incredulidad. En su narrativa él se está excluyendo de la incredulidad de los discípulos. No habían ellos. Yo ya andaba dando brincos por dentro. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas.
a sus casas. Él ya creía, pero tampoco creo que estaba muy convencido de manifestar la situación. Se fueron a sus casas. Necesitaba más convicción. Ya creía, tenía una pizca de fe, pero todavía no tenía la llenura de esa fe. Pero una pizca de fe es suficiente, porque la llenura al final la da Dios, la fe también la da Dios. Y eso es lo que vemos, que no lo creían. Vamos al tercer énfasis y último de nuestro texto esta mañana, iglesia. Versículos 11 al 18 del capítulo 20 de Juan, que dice esto: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. El tercer y último énfasis de nuestro texto esta mañana que obtenemos de esta sección que acabamos de leer, iglesia, es este. La resurrección del Cordero lo cambia todo. La resurrección del Cordero lo cambia todo, iglesia. Lo cambia todo. Tan simple como eso, lo cambia todo. ¿En qué sentido? Cambia y revierte la maldición del pecado. Las consecuencias del pecado, ¿cuáles son? La muerte. Cambia el poder de la muerte sobre los hombres. Hasta ese momento, no solo cada corderito que era sacrificado año con año se quedaba en una tumba o se quedaban sus restos muertos, sino también cada hombre y mujer que habían vivido y muerto se quedaban en una tumba. Pero Jesús vino a traer el momento épico de la historia. Este es el clímax de la historia. Jesús viene a revertir la maldición de la muerte y del pecado. Él viene a mostrar que el poder del pecado puede ser derrotado en su obra y ministerio, en su persona. Cambia el poder de la muerte y ahora la muerte pierde poder. Todavía tiene poder, tenemos que aclarar. Por eso es que tú y yo, te deseo muchos años de vida, pero un día tú y yo vamos a morir. Pero su poder ya no es en el mismo efecto que ha venido trayendo por los siglos. Ahora su poder tiene una vacuna. Vamos a ponerlo en lenguaje de vacunas con esto de la pandemia. Ahora su poder tiene una vacuna y la vacuna tiene que ver con el ministerio de una persona, con su obra redentora, con poner fe en que esa vacuna funciona. Y ese es Jesús. Él cambia el poder de la muerte, cambia también, iglesia, nuestra posición con Dios. La resurrección es el evento más glorioso, pero las implicaciones de creer en esa verdad, de que Cristo murió, pero también resucitó, de que en Él encontramos nuestra justicia, de que Él es el sacrificio perfecto, que Él es el que en verdad termina con el sistema sacrificial y religioso que Dios instituyó para el perdón de los pecados. Todo ese sistema, lo vimos la semana pasada, era la sombra de lo que había de venir. El templo era una sombra. El sistema sacrificial era una sombra. Cristo era el cumplimiento de la palabra de Dios. En Él se cumplía la ley.
No solamente en que Él cumplió la moralidad de la ley, Él obedeció perfectamente en sumisión perfecta a los mandamientos que Dios estipuló, que no eran solo 10. 10 se derivan otros y algo. Cristo los cumplió a la perfección. Pero esa frase de que Cristo cumplió la ley va más allá de cumplir reglas. Tiene que ver con que en la ley se cumplió en Él. Lo que la ley anticipaba, lo que la ley gritaba, lo que la ley susurraba, lo que la ley decía y apuntaba era a la obra y persona de Cristo. Cada persona que vemos en el Antiguo Testamento, cada evento, cada institución tenían su final último en la persona y obra de Cristo. Eran una sombra de Cristo, eran un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo, en Él se cumplen todas esas cosas. Cada ritual que Dios instituyó tenía ese fin. ¿Pero con qué fin último? De confiar en el Hijo, de poner fe en el Hijo, porque eso era lo que iba a cambiar todo. Eso iba a cambiar nuestra posición con Dios. La pregunta es si tú lo crees. ¿Tú crees? Hasta este punto Juan ya cree. Juan ya cree que en verdad hay resurrección de entre los muertos, que en verdad Cristo es el Mesías prometido, que en verdad en Él hay vida eterna, que en verdad Él es la luz, en verdad Él es el pan que Dios envió para que nuestras almas no mueran. Él ya cree todas esas cosas hasta este punto. La pregunta es si tú lo crees. ¿En verdad crees que la resurrección no es un mito? ¿En verdad crees que es verdad? Y se salieron pues, estoy en el 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué seguía llorando María? Porque todavía no creía. Juan ya no estaba llorando, él ya creía. Lo acabamos de leer. Y él creyó. Se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Quién fue el que dio el primer anuncio de la resurrección? Muchas veces decimos que fueron las mujeres. Y sí, fueron las mujeres. Gloria a Dios que Dios escoge a las mujeres como un instrumento, como su primer instrumento de la proclamación del evangelio completo. Que Jesús murió, pero resucitó. Pero no fueron primero las mujeres, fueron primero los ángeles. Fueron primero los ángeles y después las mujeres y después los discípulos de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas? Ponte en su lugar. Estaba tan cegada a la verdad, tan cegada a la posibilidad de que las promesas de Jesús se hagan realidad, que ni siquiera podía distinguir a la persona. Tan ensimismada en su llanto, en su dolor, en su sufrimiento. Pero cuando ella reaccionó fue cuando escuchó la forma en la que le habló su nombre. Seguramente era muy peculiar la forma en la que Jesús hablaba a cada uno de sus seguidores. Y eso fue lo que activó el chip. Eso fue lo que la hizo reaccionar, como si le hubieran dado una cachetada, diciendo despierta. Obviamente, una cachetada del Señor siempre son palabras tiernas. Dice, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Entonces ahí Jesús, bien paciente como siempre, nuestro Señor, María, le dijo. Jesús, ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro, lo reconoció. Hasta ese momento María le cae el 20, que con el que está hablando no es el hortalero, no es nadie que cuida ahí las tumbas. Es su Señor que en verdad ha resucitado. Es la segunda, después de Juan, que comienza a creer. Pero su fe obviamente ya tiene que ver con la materialización de Jesús, el cuerpo resucitado de nuestro Señor, frente a ella, frente a sus narices. Y entonces ella comienza a creer. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Nos podemos imaginar la escena, ¿cierto?
María arrojándose a los brazos de Jesús, arrojándose a los pies, lo quiere cerca, no lo puede creer. Pero Jesús, aunque quiere eso para sus seguidores, que nos arrojemos a sus pies, que lo cerca, que vivamos de alguna forma deslumbrados, maravillados de su presencia. Él tiene una misión para sus seguidores. Él tiene una misión para ti, Él tiene una misión para mí. Sí, la resurrección lo cambia todo, pero eso también cambia las implicaciones de cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿De a qué nos vamos a dedicar ahora? Primero que nada podemos ver las buenas noticias de que hay vida después de la muerte, de que en verdad Dios promete vida eterna y Él promete resurrección y todo aquel que crea en Él será resucitado en el día postrero. ¿Dios va a traer juicio a esta tierra? Amén. Necesitamos que Dios traiga juicio a la tierra, porque la tierra se ha corrompido, hay injusticia, hay maldad. Alguien tiene que refrenar esa maldad. Alguien tiene que hacer que los malvados paguen. Y todos merecemos pagar. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos ser enjuiciados. Pero en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si en verdad has creído. ¿Has creído? ¿Lo crees? ¿Crees que la resurrección lo cambia todo? ¿Crees que ya no hay poder sobre la muerte en tu vida? ¿Crees que ahora el temor a la muerte puede ser desvanecido, puede ser suprimido, puede ser quitado de tu vida porque ahora hay esperanza de vida eterna? Ahora aunque mueras, vivirás, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La resurrección cambia nuestra posición con Dios. No nada más la muerte ya no tiene ningún poder sobre tu alma. Vienen más privilegios. La resurrección revela más privilegios. Y Jesús se lo dice a María después de que le dice que lo suelte. Dice, todavía no subo al Padre, todavía falta ese proceso, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Esas palabras para María debieron haber sido gloriosas. Ella escuchaba seguramente las oraciones de Jesús, siempre refiriéndose a Él como su Padre. ¿Recuerdas que Jesús les dijo también en capítulos anteriores donde les decía, ya pueden pedir directamente a Dios? Antes yo pedía por ustedes, pero ahora ustedes ya tienen acceso al Padre. En otras palabras le estaba diciendo, eso que yo les dije, créanlo. Comienza a creer que ahora ya tienes acceso directamente al Padre. Comienza a creer que cuando se rompió la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es simplemente un proceso que simboliza que ahora hay acceso con Dios. ¿A través de quién? De los méritos de Cristo, a través del nombre del Señor Jesucristo. Es en su nombre que tenemos acceso al Padre, y no solamente acceso como quien habla con Dios, sino acceso como con alguien que ve a Dios como un Padre. Y ahora Dios es nuestro Padre. Eso hace la fe cristiana aún más gloriosa que cualquier falsa religión que dice que te va a acercar al Dios de la creación. Que veas a Dios como un Padre, tan tierno como un Padre, tan amoroso como un Padre, tan perfecto como un Padre que en verdad es perfecto, no como los padres de la tierra que fallamos. Él no es ese tipo de Padre. Que veas a Dios como en verdad tu posesión, mi Dios. Así como Dios dice, tú eres mío. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le dice, Dios trino se dicen los unos a los otros, Él es mío, este es mío, este es mío. Ahora Él también quiere que nosotros veamos las cosas de regreso en la misma manera. Mi Dios, mi Padre, mi posesión. Para que tengamos la garantía y no tengamos ninguna duda de pensar que podemos venir a Él cuando le necesitemos, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos que necesitamos ser animados. Él está ahí, Él es nuestro Padre. Si en verdad has creído, ¿en verdad has creído? ¿Aprovechas los beneficios de que ahora le puedes llamar a Dios Padre, de que ahora tu posición ya no es la de un pecador, sino de alguien que es declarado justo y santo? ¿Aprovechas los beneficios de tu fe?
Que ahora Dios es tu Padre, es tu posesión y que puedes tener acceso a Él como cualquiera de mis hijos tienen acceso a mi persona. A veces son un poco imprudentes, pero aún yo perdono su imprudencia porque los amo. A veces somos nosotros también imprudentes con Dios, pero Él nos perdona porque el Hijo ya pagó. Somos aceptos delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque el Hijo, por los méritos del Hijo, ahora somos aceptos delante de Él. Es su vida perfecta la que nos es tomado en cuenta si en verdad hemos creído. El Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, aquel que era suficiente y que vino a darse a sí mismo como sacrificio por los pecados una vez y para siempre, ahora es nuestra posesión. Si en verdad hemos creído. Los beneficios que Él nos otorga son incontables. Él nos ha puesto en los lugares celestiales en Cristo. Cristo siempre es la condicionante, siempre es el filtro. Si no estás en Cristo, estás muerto. Si no has creído en la resurrección, si no es esto lo que te apasiona, si no es esto lo que da sentido a tu vida, si no es esto lo que ha cambiado todo, entonces sigues en tinieblas y no en luz. Si no te apasiona y si no te hace vibrar la idea de que hay resurrección y de que hay perdón de pecados y de que ya no hay más que esforzarnos en escoger un corderito que se vea bien año con año. Nuestros corderitos no lucen como los de los judíos porque no somos judíos, pero lucen de otras formas cuando dudamos y no creemos que en verdad el sacrificio de Jesús es suficiente. Lucen más como actos de justicia. Formas de pensar en donde me declaro más justo que otros, donde pienso que soy mejor que otros, donde pienso que puedo ganar el favor de Dios en mis términos. Eso Cristo ya lo hizo, eso trae libertad, eso trae paz con Dios, una paz de este nivel que ahora le puedo llamar al Padre, mi Padre y mi Dios. Ahora también quiero tener cuidado, aprovechando un poco un término de defensa apologética para dar respuesta a nuestra fe. Un testigo de Jehová diría, ya ves, por eso Jesús no puede ser Dios. ¿Por qué dice de Dios el Padre mi Dios? ¿No? Y suena como medio lógico el argumento, ¿no? Si Jesús fuera Dios, no diría a Dios mi Dios. Bueno, depende de qué perspectiva lo tomes. Si lo tomo de una perspectiva herética, como ellos creen, que donde niegan y le quitan a Jesús su deidad, pues sí, suena a que Él está siendo insolente en pensar más bien que ellos están bien en pensar que Jesús no es Dios, si no le llamaría a su Padre Dios. Pero Él no le está llamando Dios en un sentido de que Él es el creador y yo soy su criatura. Él es supremo y yo soy inferior. Él está llamando a Dios más en el sentido posesivo. En esta ilustración lo podemos ver. Y por eso es que tenemos que tomar en cuenta toda la frase. Subo a mi Padre y tu Padre. O sea, ya no nada más es mi Padre posesivo, también es tu Padre. Ya no nada más es el Dios de mi posesión, porque siempre han existido, se poseen el uno al otro desde tiempos antiguos, porque son el Dios trino. Ahora también es el Dios de tu posesión. ¿Te das cuenta? Es más en ese sentido que lo tenemos que leer, posesivo, no jerárquico. ¿Ok? Por eso hay que aprender a leer nuestras Biblias, porque si no terminamos con términos torcidos, negando cosas que son verdad y que son importantes para la fe cristiana. ¿Ok? Digo, ya para que algún día te los vas a topar y seguramente tal vez se van a coincidir en este pasaje para que le ayudes a leer todo en su contexto. Y entonces, con la gracia de Dios, ellos también puedan ver lo que tú ves ahora. Amén. La resurrección del Cordero lo cambia todo, iglesia. María lo entiende. Así que fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, la resurrección es verdad. En verdad, Él cumplió la promesa, en verdad fueron solo 3 días. Y bien tempranito desde mañana, ni siquiera esperó a la noche. Él resucitó. Y si te lo dice un ángel y no lo crees, y después te lo dice el Señor y no lo crees, entonces sí estás bien frito. También Jesús dijo esto. Lo dice más adelante, cuando hay incrédulos entre sus discípulos todavía. Y uno de ellos dice que no iba a creer
hasta que no pusiera sus manos en las llagas que habían causado las heridas de Jesús. Y cuando Jesús aparece, le dice: mi Señor y mi Dios. Y después le dice Jesús de regreso: porque me has visto, ¿crees? Bienaventurados, benditos sean los que crean sin necesidad de que yo esté presente. Y eso somos nosotros, si en verdad hemos creído. No necesitábamos estar en el contexto de la historia. Dios puede convertir los corazones y transformar al incrédulo a alguien que en verdad es un seguidor de Dios, un discípulo de Jesús, alguien que cree en la resurrección, con la simple idea de leer este texto. Porque para eso fue inspirado, para causar fe. Para eso Juan se gastó la tinta, para causar fe. Para que eso que él ya había sucedido en su vida, ahora sucediera en la vida de aquellos que iban a escuchar la narrativa de los hechos, de la veracidad de la resurrección en nuestro contexto. Porque Juan sabía que él iba a padecer, iba a morir, pero no iba a morir, porque él ya creía en la resurrección. Y él la está esperando ese día. Él está ansioso junto con todos los santos, cuando Dios le va a dar a todos sus hijos, a todos los que tuvieron a Dios como su Padre y como su Dios, cuerpos redimidos, cuerpos glorificados, cuerpos que van a poder estar listos y capacitados para estar en la presencia de Dios, porque no va a haber pecado en ellos, porque en verdad han creído. Esa es la esperanza, iglesia, de la fe cristiana. Ese es el evangelio que se te demanda creer esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que necesitabas un sacrificio. Sí, en eso estaban bien, un sacrificio. Pero ahora cree que el sacrificio que necesitas no es el de un animal, o el de una buena obra, o el de portarte mejor que los demás, o el de no ser un asesino, o el de ser un poco más moral que la sociedad. No. La moralidad no salva a nadie de la eternidad en el infierno, de la ira de Dios. La moralidad es lo único que hace es hundirte más en tu justicia propia de pensar que no necesitas un Salvador. Es la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, y fe en esa obra, lo único que salva. Es lo único que salva. ¿Lo crees? ¿Quieres obtener los beneficios de esa verdad? Perdón de pecados, reconciliación con Dios, vida eterna, poder llamar a Dios tu Padre y que también poderlo llamar tu Dios, tu posesión, tener el acceso y los privilegios de esa realidad y poder vivir una vida gozosa aún en medio de la tribulación y de la angustia que este mundo nos pueda traer, tener la esperanza de algo mejor, algo venidero, algo que no se puede materializar como nos gustaría en este momento, pero que se va a materializar un día, porque así Dios ya nos lo mostró y porque creemos y seguimos creyendo en sus promesas. Esta es una promesa muy importante que hay que creer, pero esta es la promesa que dispara, es como el gatillo de todas las promesas que todavía faltan por cumplirse. Pero necesitas creer, arrepentirte de tus pecados, creer que necesitas la muerte y resurrección de Jesús, que su muerte es tu muerte, que su resurrección es tu resurrección, y con esa garantía vivir esperanzado de aquel día en cuando Él va a venir a resucitar a vivos y muertos, a separar a las cabras de las ovejas, a juzgar a los que nunca se arrepintieron y a llamar a gloria y darles la bienvenida a aquellos que en verdad se rindieron a Él y vivieron para Él, demostrando que en verdad así es como se rindieron. Para el cristiano, iglesia, al final no termina en la muerte de un sacrificio, sino en la vida que trajo la resurrección. Así que mi esperanza es que la resurrección del Cordero sea tu resurrección esta mañana. Que la esperanza que trajo, esta esperanza que trajo sea tu única esperanza. Tu única esperanza, iglesia. Y que la paz que Cristo compró con su muerte, su vida, su resurrección, sea la paz que alumbra tu corazón, que abruma tu corazón, a tal grado que puedas sentirte identificado con la idea de que Dios es tu Padre y que por los méritos de Jesús y la fe que has puesto en su persona y obra, tienes acceso total a ese Padre. Un acceso tan glorioso como la resurrección misma. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Padre, ayúdanos a gozarnos en la doctrina, en la obra, en la verdad del hecho más glorioso que Juan nos describe en su evangelio y que todos los evangelistas nos describen y que Pablo el apóstol nos habla en sus cartas, que Jesús es la resurrección, que Él es la resurrección y la vida, que cuando en verdad confiamos en que Dios nos dejó en un destino solitario, en un destino donde no había esperanza, sino que más bien confiamos en que Dios envió al Hijo para morir por los pecados y resucitar al tercer día y creer en esa verdad, entonces hay vida nueva, hay esperanza, hay gozo. Se remueve el temor, se remueve el poder del pecado, se remueve el poder de la muerte sobre nuestras vidas, porque ahora la muerte ya no tiene un sabor amargo, sino un sabor gozoso. De saber que hay vida después de la muerte, de saber que Dios va a cumplir sus promesas porque Él ya nos lo mostró, porque Cristo resucitó. Ayúdanos a confiar en esa resurrección. Ayúdanos a vivir gozosos en esa verdad. Ayúdanos a que nuestras vidas reflejen que en verdad hemos creído y que en verdad Cristo resucitó en una forma en la que podemos vernos como una persona devota a un Padre. Una persona devota y que cree que en verdad Dios es nuestra posesión y que ahora nosotros podemos venir a Él para perdón de pecados, para arrepentimiento, para fe, porque Él ya lo hizo todo, Él ya lo pagó, tétel está y consumado es. No hay nada más que hacer, más que humillarnos ante la realidad de la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Ayúdanos a celebrar más la idea de la resurrección. Ayúdanos a contemplar más la realidad virtuosa y gloriosa de esa verdad. Y ayúdanos a vivir entusiasmados, gozosos, plenos y llenos de fe en creer esa verdad, para entonces poder vivir vidas que lo cambian todo. Para poder vivir vidas con una perspectiva centrada en las cosas de arriba. Para poder vivir vidas con esperanza verdadera, no como la esperanza ni la paz que ofrece este mundo, sino la paz que ya nos fue dada en la obra y persona de Cristo. Gracias por este tiempo. Yo oro para el que aún no ha creído esta mañana. Yo oro para el que hoy escuchó este sermón y todo lo que escuchó solamente fue bla, 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 bla. Y sigue dormido como lo estaban los discípulos. Yo ruego para que la fe que Juan demostró en la narrativa de la historia cuando vio y creyó, que aquí muchos vean y crean, que des ojos espirituales para ver, que des oídos espirituales para oír y que la fe sea verdad en la vida de muchos esta mañana. Pero que todo comience con arrepentimiento, reconocimiento de su necesidad de un Redentor y de que reconozcamos que la única forma de ser salvos y reconciliados con Dios es a través de la obra de Cristo en esa cruz, su vida, su muerte y su resurrección. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.